Con el permiso del pueblo de México. Con su permiso, señor presidente. Perdón, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy en este recinto legislativo recordamos a quien fuera uno de los símbolos más importantes de la resistencia rural en México y quien estuvo al mando del Ejército Libertador del Sur. Sus principales ideales fueron la justicia social, libertad, igualdad, democracia social y respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. Por supuesto, hablo del gran caudillo del sur, el general Emiliano Zapata Salazar. ¡Viva! ¡Viva! Fue un 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chichinameca, Morelos, donde fue cobardemente asesinado tras una emboscada encabezada por un traidor, Jesús Guajardo, como el que le faltó el respeto a nuestra presidenta. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en el estado de Morelos. Perteneció a una familia rural de clase media. Su abuelo materno fue parte del movimiento de independencia de nuestro país y algunos familiares apoyaron el movimiento de la reforma encabezada por Benito Juárez. Esto bastó para que el joven Zapata siempre apoyara y luchara por las causas de las y los más necesitados que había en aquella época. Por ejemplo, lideró un grupo de campesinos en la ciudad de Yautepec para oponerse al abuso y maltrato del cacique Pablo Escandón. También defendió cabalmente las tierras de unos campesinos que pretendían ser despojados por los hacendados azucareros, motivándolos a luchar por lo que les pertenecía con el lema de «es mejor morir de pie que vivir toda la vida arrodillados». En 1909, tras la promulgación de un decreto en materia agraria por parte del dictador Porfirio Díaz, donde amenazaba con dañar y empeorar la situación de los campesinos e indígenas, condenándolos a la miseria más absoluta, Emiliano Zapata fue elegido presidente del Consejo Regente de Anenecuilco, donde defendió cabalmente las tierras del pueblo para así después convertirse en un dirigente agrario en Morelos. En su cargo de dirigente agrario comenzó a analizar documentos que acreditaban los derechos de propiedad de los pueblos sobre sus tierras, otorgándoles tierras a los campesinos. Con la consigna Tierra y Libertad, Emiliano Zapata se unió al movimiento revolucionario de Francisco I. Madero con la intención expresa de derrocar al régimen de Díaz. En 1911, Porfirio Díaz partió al exilio tras transferir el poder al político y diplomático Francisco León de la Barra, quien asumió el cargo de presidente interino hasta que se celebraron nuevas elecciones el 11 de octubre de 1911 y en las que resultó elegido presidente Francisco I. Madero. Sin embargo, Zapata esperaba que el nuevo gobierno cumpliera con los compromisos agrarios pactados, pero el nuevo presidente, bajo una intensa presión de los militares y los elementos más conservadores de la sociedad, exigió la entrega de las armas a los revolucionarios. Por ello, a fines de noviembre de 1911, Emiliano Zapata presentó su propia reforma agraria conocida como el Plan de Ayala, la cual fue promulgada en el pueblo de Ayala, en el estado de Morelos, donde la principal característica era desconocer el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas y exigía de inmediata restitución de las tierras que les habían sido arrebatadas. De ideal progresista y fuertes convicciones, es de suma importancia resaltar que Zapata también abogó por el derecho a la huelga, así como por la libertad y derecho de las mujeres. Más que un hombre, Emiliano Zapata es hoy en día un símbolo para los campesinos y nuevos despojados. Sin duda, las balas que le arrebataron la vida al caudillo del sur en la trágica mañana del 10 de abril de 1919, abrieron las puertas a la inmortalidad y al reconocimiento para millones de mexicanos
que encontraron en él a un líder político que no se limitó a hacer uso del poder para el beneficio del pueblo. Zapata sirvió como inspiración para los diversos movimientos sociales que se han desarrollado en nuestro país. Tal es el caso como el minero de Nueva Rosita en 1949, el ferrocarrilero de 1958, el magisterial de 1961, el movimiento campesino de Rubén Jaramillo, en donde los obreros y campesinos han organizado luchas populares para conseguir una verdadera democracia y justicia social. Desde 1976, antes que tuviéramos registro como partido político, hemos seguido los ideales zapatistas, expropiando tierras para repartirlas y darles un hogar a las personas más vulnerables y necesitadas. Tal es el caso de la colonia que con orgullo lleva el nombre de Tierra y Libertad en Nuevo León. Pero no solo eso, sino que también se ha impulsado la instalación de más de 100 escuelas desde el nivel inicial, primaria y secundaria, escuelas de artes, oficios, preparatoria técnica y la Universidad Autónoma Emiliano Zapata, con el único objetivo de apoyar y darles un beneficio a los grupos de personas más vulnerables y de bajos recursos. Para el Partido del Trabajo, el ideal zapatista sigue más vivo que nunca y por ello reiteramos nuestro total apoyo al presidente de la República, ya que la política que ha implementado en su gobierno es por el bien de todos, primero los pobres. Sirva para esta tribuna para decirles a todas y todos los mexicanos que han confiado en el Partido del Trabajo, que todas y todos los integrantes desde la trinchera que nos encontremos, seguiremos luchando por una sociedad justa, equitativa y democrática. Nosotros los petistas, reitero, seguiremos luchando para que el trabajo deje de ser una actividad explotada y que enajenante, para que los campesinos logren quedarse y sacarle el mayor provecho a lo que producen, así como ser los únicos dueños de sus tierras, que ninguna niña o niño se quede sin la oportunidad de estudiar, ni mucho menos exista la desigualdad social. Algo que caracteriza al PT es que somos verdaderos representantes del pueblo, que solo velamos y luchamos por los intereses de este, ya que nuestro partido no pretende ser el sujeto de la historia, el sujeto es la gente. Nosotros plasmamos la ideología zapatista, ya que gracias a los millones de ciudadanos que votaron por nosotros en las pasadas elecciones, ejercemos el poder público al servicio de la gente y sobre todo con la participación de ellos. Que les quede claro, pueblo de México, en el Partido del Trabajo no descansaremos hasta que todos los trabajadores de la ciudad y del campo sean dueños colectivos de los medios de producción para desaparecer el neoliberalismo rapaz que durante muchos años han dejado en la miseria total a nuestro país. Ustedes, la oposición, piensen que con su actuar del domingo ganaron y tuvieran un gran triunfo. ¿En serio? Para ustedes ganar es perjudicar a millones de mexicanos, dejar sin la oportunidad de acceder a un sistema eléctrico más económico. A las y los mexicanos no tienen vergüenza, a ustedes los mueve el dinero, su egoísmo y beneficio propio. Vendepatrias, dan pena. Pero nosotros no seremos quien los juzgue o castigue. De eso tengan la plena seguridad que se encargará el pueblo de México. Y cito a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador: el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, y con todo respeto a los tontos. En fin, no me queda más que decirles que si Zapata viviera, seguramente a ustedes, traidores de la nación, los perseguiría para fusilarlos por vender y entregar los recursos naturales que son propiedad de las y los mexicanos y no de los empresarios que los compran a ustedes a billetazos. Pero pueblo de México, no todos los partidos o políticos son iguales. Hay gusanos, pero también hay gusanos más viles y rastreros, abusados porque los pueden pisar a ustedes por traidores y vendepatrias. Eso es lo que son.
Los petistas nos mueven los principios de libertad, democracia, justicia, igualdad, solidaridad, honradez, superación, perseverancia, tolerancia, pero sobre todo el espíritu de servir a los más necesitados. Por ello, hoy grito: unidad nacional, todo el poder al pueblo. ¡Bravo! Y les grito: si Zapata viviera, en su madre les pusiera. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva! ¡Vivan los campesinos e indígenas! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! Muchas gracias, ¡Zapata vive! ¡La lucha Concluya, sigue diputada, y por sigue! Es cuanto, señor Gracias, presidenta. diputada Vázquez.